noches. Este es un anuncio para recordarles que este espacio es un espacio de discusión sobre temas controversiales. Pedimos de favor que no se ofendan por los comentarios dichos en este podcast. Sin más que decir, comenzamos. Hola, yo soy Lluvia y estos son mis compañeros. Yo soy Jorge, alias Eduardo Vázquez. Yo soy Frank. Hola, yo soy Camila y en este capítulo de nuestro podcast llamado Weird Fuck hablaremos sobre Latinoamérica. ¿Y por qué queremos escapar? Para empezar, ¿qué es Latinoamérica? Bueno, es un lugar hermoso donde el gobierno respeta a los ciudadanos, a las mujeres se les da el trato que merecen, no hay corrupción y es el lugar más seguro del mundo. Oh, eso nos gustaría decir. Latinoamérica es una sección de países encontrados en el continente de América con una gran biodiversidad y grandes culturas que a cambio de las europeas son totalmente diferentes. En América la mayoría de la población es de tez morena y el promedio de altura es de entre unos 60 y unos 65 metros de altura. Y además no somos muy ricos. De hecho la mayoría de los países son tercermundistas y viviendo una muy mala calidad de vida. O como los conocemos aquí, prietos. Pero todo esto suena bien. Sin embargo, ¿a qué problema nos enfrentamos viviendo acá? Sinceramente yo creo que la mayoría de los países de Latinoamérica son una potencia, pero solamente creo que el gobierno y la gente que pues lo lidera es una porquería, porque seamos sinceros, México es uno de los mejores países que hay, pero tenemos un gobierno que tenemos una gran biodiversidad, tenemos riqueza, pero el gobierno nos jode, o sea. Es que el problema en sí es el gobierno y el narco. Porque México tiene un gran problema con los narcos. Pero el narco, ¿de dónde viene? O sea, realmente también es la población la que infiere ahí. Si O tú sea, como sí, población pero tienes poco nivel cultural, ¿cómo esperas avanzar y llevar adelante tu país si ni siquiera puedes empezar? O sea, también, ¿cuál es el nivel de analfabetas aquí en México? Y también si el gobierno en vez de intentar quitar el narco, básicamente hace tratos. Como lo de Calderón, o sea, Calderón trató de quitar al narco y no mames, murieron un chingo de personas. Sí. Y el narco terminó quitando a los de Calderón. Y el narco Exacto. terminó ganando. Bueno, no terminó, o sea, Bueno, sí. O pero, sea, ganando ahí es está algo hay un muy pedo subjetivo. raro. Es como Exacto. decir Ajá. quién es bueno y quién es malo en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pero no creo que hayan ganado, ganaron una batalla, pero no la guerra. Exactamente. Sí. Aunque a veces el gobierno está citado mucho con el narco, tienen cosas que ver, así que... Pero algo que nadie puede negar es que todos los países latinoamericanos tienen una cultura súper bonita, o sea. No, de nuevo. Ahí está. Pero, o sea, ok, Latinoamérica tiene una cultura hermosa, pero todo eso lo opaca el gobierno malo, o sea, un chingo de corrupción, narcos, si te sales a la calle mueres, casi, tienes que protegerte, las mujeres las violan casi todos los días, feminicidios, embarazos. ¿Qué le pausaste, pendejo? Esto no es pausar, güey. Bueno, sigan. De hecho, al día aproximadamente 7 mujeres son asesinadas cada día en México. Y también la gente, o sea, a pesar de que sus culturas están chidas, a veces como que ni las conocen y nomás les gustan cosas extranjeras. Por ejemplo, en México hay un chingo de racismo contra la gente de tipo de indígenas, y es nuestra cultura. Sí, y está bien chila. En sí, la cultura mexicana, para mí, es de las más bonitas que hay en el mundo. Tienen una cultura chingona. Pero México lo opaca con su racismo. Pero aparte con la gente tenemos un pendeja. gobierno que prefiere que los indígenas sufran a que puedan vender sus artesanías. Por ejemplo, en el Zócalo hubo una protesta, no sé, creo que en diciembre, que estaban pues ahí en el Zócalo los indígenas protestando porque querían un mejor lugar para vender sus artesanías. Y el gobierno, en vez de dejar que vendieran, les pusieron alguna cinta amarilla alrededor para que no pudieras ni comprar ni hablar con ellos. O sea, tenemos una porquería de gobierno que, aparte de es clasista, discrimina a su propia gente. O sea, gente que estuvo aquí antes y que mata a ellos. sus pobladores. O sea, por ejemplo, lo del 68. A huevo. O sea, mataron a estudiantes Sí, no mames. por protestarse. Güey, Y no fue solo eso, la protesta inició de una manera pacífica. Fue un mitin en la plaza de las y fue una Culturas. masacre. ¿Por qué? Después Por de sus eso, huevos. de hecho fue todo planeado, cabrón, güey. Cortaron las líneas telefónicas para que no pudiera haber comunicación. Después de eso empezaron a llegar pinches granaderos armados, o sea, policías, a agarrarse a guamazos con los güeyes que estaban ahí. Era una Pero protesta mira, pacífica. algo que agradezco
en algún punto en el pasado no lo hubiéramos podido hacer. Aunque de que no, o sea, hay libertad a medias, porque de que nos pueden callar, nos pueden callar. Sí. Si tienes una opinión, algo polémica en contra del Porque gobierno, te pueden siempre callar. está el argumento de los adultos de tú eres niño, no sabes del mundo, o todavía te falta crecer. O también te pueden asesinar. Eso también es otra opción, sinceramente pasa muy seguido. ¿Qué? Que te ¿Asesinar? asesinen, sí. Ah, sí. Lo de los O sea, 48 normalistas, por que ejemplo- ni siquiera no estaban haciendo nada. Solo O en estaban México es de los países que Los matan más mataron, periodistas güey. en el mundo. O sea, solo por Sí, difundir o sea, la verdad. nomás por cualquier cosa y ya. ajá, por no, cualquier mamada te matan si O eres sea, periodista. güey, los trabajos más difíciles deberían de ser policía y bombero porque te arriesgas así cañón. Y les Güey, pagan nada. ser un fotoperiodista es más agresivo que ser policía. Pero seamos sinceros. Aunque a todos les pagan mal. O sea, sí, o sea, ¿cuánto le han de pagar a un policía para que prefiera ir a soborno? Por eso para que acepte tantos sobornos, o sea, Les pagan Exacto. muy le han de pagar poquito. una miseria. Pagan una mierda, miseria, la neta. porque, o sea, hashtag México. Pero también seamos Oye. sinceros, los policías, yo como mujer, como niña, no me acercaría. Si me están acosando, sería lo último que me acercaría. Me acercaría Porque es más más a... peligroso acercarte a un Ajá, policía. me acercaría güey, más a qué una pedo. familia, me acercaría más a una familia y decirles, oigan, me están siguiendo a un mismo policía porque tengo más miedo que el mismo policía me termine secuestrando a que una familia me ayude. Porque es otro pedo. Es que En sí, México, los bueno, en policías Latinoamérica aquí en sí están no bien puedes. culeros. Sí, ¿Qué? no mames, y incluso hubo una parte en la marcha feminista en donde las mujeres les empezaron a gritar a los policías que estaban ahí, a los granaderos, me cuidan mis amigas, Digas no la policía. Pues Por- sí, es que, o sea, aquí en México la policía no cuida a nadie, güey. O sea, No, mira, no chinguen a piensen, su madre los policías. ¿cuándo No han hacen visto nada. aquí a un ¿cuándo han visto en México a un policía persiguiendo a alguien que se robó algo? Neta, ¿cuándo? No. Ah, pero va un policía por tacos. No, Ah, hombre, bueno, va ¿cuántas- y chinga. con la sirena prendida, papi. Sí, se a mí, amuevan. yo los vi. Yo he visto varios Yo policías por tacos. Y no solo policías, güey, también ambulancias. O sea, es como O de sea, no mames. O sea, De hecho, te pagan y ni haces bien tu trabajo. de hecho, cabrón. en el pasado los niños tenían tanto miedo de acercarse a los policías que hubo una cosa que hizo el gobierno de que los policías llevaban a niños así como a lugares, al parque y así. Y de todos modos ese miedo en los niños nunca se fue porque seamos sinceros, siempre nos han creado con la idea de que si te portas mal te va a llevar el policía y que no sé qué tanto, o sea, Sí, los de que te voy a policías- regañar el ajá. policía, Ya esta es parte de la cultura, o sea, ¿cuántos memes, chistes o cosas hacen de los policías? Ya es casi parte de la cultura, la corrupción, los malos policías, la y obesidad. ahí es donde nos equivocamos porque lo estamos normalizando que Claro, maten. porque Normalizas cuando te violencia. para un policía, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Una multa? No. O pagar. O pagarle Sobornar. a huevo. Esa, la Dame pa' mi corrupción, chesco. la corrupción ya es Sí, parte de la sí, cultura, casi. Se normaliza, al igual que la violencia. O sea, ya vivimos en un país que dice, bueno, pues ni pedo, me tocó. Ya pasó, Pues, ya ni se pedo. asesinaron a mi papá. Sí, Bueno, ya, fue el pues, ya. funeral. Y yo había leído, puede que no ustedes concuerden con mi pensamiento, pero yo había leído que decía, ¿sabes que tu país es una porquería cuando la población odia más a las feministas que a los violadores y asesinos? Y tiene razón, o sea, en Completamente México, de acuerdo. en En México México- más de la mayoría de los adultos piensan que las feministas están mal. O sea, ¿cómo vas a...? Llevan desde el siglo XVIII peleando por derechos que puede que estén en la Constitución. Y pero mira, no tuvo sé. que pasar algo cabrón Más de para la que se mayoría diera. no se dice. Al igual que tuvo que pasar una cosa cabrona para que las mujeres empezaran a luchar. En una fábrica tenían a mujeres trabajando y explotó la fábrica y muchas mujeres murieron. Y por eso se originó el movimiento. Fue la marcha de las camisas pintas. Yo había, no sé, o sea, había leído que, o sea, no había leído, pero he investigado que todos los hombres en México y muchos en Latinoamérica son machistas, pero depende de qué machista eres. Por ejemplo, está el machista que acepta que tienen privilegio ante las mujeres y en vez de decir como, no, yo no hago eso y que no sé qué tanto, defiende y dice, no, te voy a apoyar siendo mujer y voy a intentar que mi voz se escuche para que tú puedas tener ese privilegio también. Pero están otros machistas que dicen, no, yo no hago eso y que no sé qué tanto, pero en el fondo sí tienen conductas machistas y hasta las mujeres las tienen. Pues eso ya es normalizado. O sea, el simple hecho de que hay muchas mujeres que se las llaman trofeo. Justo Las por mujeres eso. trofeo. Ajá. Es- una pregunta. ¿qué Eso es las eso? mujeres, ¿Me pueden explicar qué es eso? Las Es mujeres cuando trofeo. una mujer está Es cuando muy es bonita, pero es estúpida. estúpida. Mira, simplemente es bonita y eso lo utiliza, pero no es alguien Pero inteligente, exacto, ahí realmente. está la Ah. conducta machista que sabe que es bonita y en lugar de echarle ganas para salir adelante, no, pues Usa su anda con cuerpo. puro pendejo. Ah, qué mamada. Es más o menos una, Ajá, una es mujer. utilizada. Es como pero- una prostituta, Bueno, Pero sin tener pero que sin tener tener. gas. Ajá. bueno, pero en eso yo no concuerdo con ustedes. No ¿Por? creo que las mujeres piensen como,
ay, sí, soy una chica trofeo. Creo que es más un no. pensamiento del hombre que piensa, ay, es bonita y No, la voy también a de las conseguir. mujeres. Es que, por ejemplo, hay mujeres, si a ti llegan y te intentan hacer algo, tú hablas, tú dices, hey, eso no está bien. O tú intentas parar la conducta de la otra persona y tú misma tienes una conciencia como para parar esa conducta. Estas mujeres no la tienen. Estas Pero ¿y qué mujeres tal dicen, si les ha pasado tanto que ya es como de, pues Que ya lo mejor me normalizan. caja, mejor me callo porque O también las criaron así. Ajá. puede ser, pero en la gran mayoría de los casos de mujeres trofeo lo hacen queriendo porque saben que tienen esa... Yo creo que es más un pensamiento del hombre, pero sí tienes algunos puntos. Es que puede ser pensamiento del hombre, pero, o sea, Lluvia es mujer y piensa igual de las mujeres trofeo. No, simplemente Ajá. pueden ser hombres que piensen así. ¿Sabes? Sí, bueno, pero, o sea, creo que depende de cada quien cómo vea la situación, o sea, tu perspectiva de dónde la ves, por ejemplo, Es que depende si la mucho de misma cultura. mujer, la que ustedes llevan como trofeo, lo explica, no creo que lo explique de esa forma, y nosotros como no hemos vivido eso, yo creo que es más Nada, no diferente. sabemos También, cómo, es por que qué ha depende pasado, de las pues. circunstancias, o sea... Pues sí, o sea, también va a estar bien cabrón que una mujer que ha sido prostituida desde que era chiquita deje Deje de hacerlo. ese ambiente. Ah, sí, porque en México y Porque en tal- la mayoría de todos los países en Latinoamérica, el que una niña chiquita de 13, 14 años se case con un adulto por terrenos, por apagar una deuda, o Con sea, vacas. O por vacas. De hecho, hay lugares en los que aún te dicen, oye, ¿a cuánto me das tu mujer? Sí, Que vas pasando tú como hombre con una mujer al lado y te dicen, oye, ¿a cuánto me la das? ajá. Como si fuera un puto ¿Qué objeto pedo? que puede Ajá. estar cambiando, güey. Eso sí ya es Eso sí ya está muy o sea, es una cabrón. cultura, pero no Es una cultura y generalmente o sea, pasa en no los está ranchos, bien, en pero los pueblos. también ahí puede ser, por ejemplo, para nosotros no está bien, para ellos sí, es una forma Es subjetiva de otra, verlo. verlo. es otra Conocen- cultura que tienen. ellos Es no una conocen subcultura otra de manera. México. Pero- ¿Y ellas, qué le queda a ella? O sea, güey, ya te cambiaron por una vaca, ¿qué te queda? ¿Qué se Exacto. quiere hacer? O sea, ¿Qué haces? aunque, o sea, de manera legal, no sé si funcione, ¿sabes? O sea, Pues, que sea de o tu sea, propiedad una mujer. De o manera sea, legal. realmente No se de manera puede. legal no se puede, pero o sea, si O estás sea, en un no pueblo puedes poseer en a donde alguien. valen madres y matas a alguien por terrenos, ¿qué es? O sea, ¿qué va a Obviamente, importar? ¿qué vas a esperar? Exacto. Sí, o sea, ¿qué va a importar? Todo eso no? depende muchísimo de la cultura. La Sí, neta. porque o sea, No. esa gente no conoce como otra cosa, pues. Miren, yo creo que, o sea, tienen, o sea, sí, yo creo que es más de la cultura, pero más de la educación, es la educación que te den desde pequeño. O sea, por ejemplo, supongamos, a ti te cría tu mamá, ¿no? O sea, una niña la cría su mamá, pero la niña ve cómo su papá le pega a su mamá y su mamá no hace nada, o sea, se queda callada. Y yo sé que es difícil salir de esta situación, pero esa niña va a crecer con la idea de que eso es normal, va a normalizar el maltrato y que no sé qué tanto. Y cuando crezca, el día que a alguien le faltar el respeto, ya va a pensar que eso es normal. Y creo que eso es de la educación que también la misma mamá tiene que evitar. Por ejemplo, desde pequeños nos dicen a las niñas, si te molesta ese niño es porque le gustas. No debería de ser así, debería Me de decir, molestaron mucho con eso. tu mamá te debería de decir o Es tu que papá. Es lo que dice la gente, güey, si te Ajá. molesta, o sea, y ahí está en las caricaturas, güey, Hey Arnold. Ah, Helga molestaba un Helga chingo se la a pasaba Arnold. molestando a Arnold. Lo jodía y lo jodía y lo jodía y lo Pero jodía tenía y un le altar, gusta. tenía un altar de Arnold en su closet. Exactamente. Pero sí no debería de ser el cariño, o sea, el cariño No, debería de ser se debería demostrar de otra demostrar, manera. demostrar Ajá. de que sí la quieres y la aprecias, no te voy a molestar por demostrarte Pero, que te quiero. bueno, tal vez huevo, Helga, Latinoamérica. o sea, no sé si sea un buen ejemplo porque tiene todo un trasfondo detrás de cómo trata a Arnold. Claro que hay Pero un obviamente trasfondo. demuestra ese punto. Y justo es de la educación. Pero, o sea, es un buen ejemplo eso de Arnold, pero tiene todo un trasfondo. Pero sí demuestra esa cultura de, no sé, yo Oye, molesto te a molesto Camila, porque pero es porque me me gustas. gustas. O al revés, o algo así, ¿sabes? Sí, y, o sea, hay una frase que siempre andan diciendo, pero es una realidad. La educación comienza desde casa. O sea, si tú desde pequeña estás viendo que tu papá se agarra a palazos a tu mamá, ya vas a normalizar eso. O sea, ¿qué O te sea- queda? Y luego te agarran a palazos a O ti. mira, o como por ejemplo, mi mamá, una vez yo he escuchado, la educación se mama, y sí se mama, o sea, si tu mamá te educa con la idea de que, por ejemplo, tú teniendo un hermano y tú eres mujer, le dice a tu hermano, no, tú ten muchas novias, disfruta tu edad, pero a ti te dice, no, cuídate, date a respetar y que no sé qué tanto, estás haciendo un machito en tu casa, o sea, no le estás dejando respetar a una mujer, o sea, Sí. a ti te están creando con la idea de date a respetar porque si no eres una puta y a tu hermano le están creando con cara de si tienes muchas niñas es porque eres un héroe, o sea, Es que también hay, por ejemplo, lo de
un hombre con muchas mujeres es el puto amo, una mujer con muchos hombres es una puta, Ajá. ¿sabes? Ese es otro tipo de cultura, no sé si llamarla machista, pero... Como Es sexista. machista. Yo creo que sí. Es Podría sexismo. decirse sexismo. Es más como sexismo. Es más ajá. como sexismo. Porque ya viene de, pues, ni pedo, o sea, tú eres hombre y por eso está bien que te cojas a medio mundo. Ajá. Tú eres mujer, tú no. Aunque es que supongo que también puede ser porque para un hombre puede ser más difícil conseguir una chica que a una De mujer. igual manera. Pero ese sí es otra cosa Ajá, ese tema subjetiva. no vamos a hablar Ajá, porque sí, eso es otra más como cosa. de la perspectiva de cada Ajá, quien. eso es otra Sí. cosa subjetiva. Exacto, independientemente de eso, o sea. Pero aún así, esa... Pero yo creo que también un problema es la educación. Porque, la educación en Latinoamérica. No, Hijo de su mamá. Hijo de su. En primer lugar, en México hay 4.6 millones de analfabetas. No, mames. O sea, Y además, la educación de culturas, por ejemplo, eso de machismo, es En la un tipo- misma escuela, la maestra, como les dice a los niños, necesito 4 niños fuertes que me ayuden a cargar estas sillas. Y es como de, nosotros también podemos, siendo mujeres también podemos. O sea, eso Claro también es una que sí. conducta machista. Bueno, igual Sí. también tiene que ver con conductas biológicas. Porque, por ejemplo, biológicamente un hombre nace siendo más fuerte que una mujer. Bueno, Sin sí, embargo, pero es si una la silla, mujer- güey. Sí, o sea, güey, sí, es una silla, no pesa, pero igual una mujer se puede volver físicamente más fuerte que un hombre. Claro. Y en ese caso, pues el hombre no va a servir de Y nada. también, la o mujer sea- sí, pues está más mamada y... Sí, o sea, mira, si alguien nos asalta y tenemos que pelear, ¿de qué verga voy a servir yo, Francisco? Tú le partes su madre. Aunque también Mira, depende de la fuerza bruta. Sí, por ejemplo, Además, se lo corre y se lo... Yo creo que Bueno, toda pues, la para pelear educación la en verga. las escuelas se ha ido para abajo porque las personas, los niños, yo como adolescente ya no quiero aprender, o sea, ya no tengo ese instinto de aprender, es más como de voy a probar. Porque, por ejemplo, si yo tengo matemáticas, o por ejemplo español, mi instinto ya no es de aprender, o sea, yo por mi cuenta no quiero aprender. Mi instinto es como de, tengo que aprobar para Claro, tener lo un que futuro quieren y eso no realmente debería de es- ser. O sea, Es que- actualmente vale más un 10 Ajá. que el Que saber haber real. aprendido. Porque, o sea, en Latinoamérica y en muchos países, pero esencialmente en Latinoamérica o Estados Unidos, no importa la educación, sino Sino la que materia. sea un buen Por ejemplo, hombre. a veces escuché algo de que en México, en Latinoamérica, se hacen estudiantes bulímicos. O sea, tragan y tragan un chingo de información de libros para los exámenes, la vomitan y ya no les importa. Sí, ¿Sabes? es que Estudiantes también bulímicos. O Muchas también- veces te hacen aprender cosas que realmente tú ni quieres aprender. Y Es pues, que sea, hay o no cosas te- que o se- sea, o sea, porque te según valen las vas a madre. Güey, necesitar. ¿de qué te, según- o sea, menos de que tengas un trabajo que tenga que ver con matemáticas, ¿de qué chingados O te va a por servir ejemplo, una ajá. ecuación Porque cuadrática? hay algo Exacto. llamado teléfono donde puedes hacer cálculos súper difíciles. O por ejemplo, en la escuela, según yo, mi punto de vista, en la escuela te deberían de aprender más cosas como de vida diaria, como de cómo facturar, cómo hacer Exacto. una despensa, cómo sacar una casa de temprana edad, yo qué sé. no, Igual, por ejemplo, deberíamos de aprender, creo que es el modelo de educación sueca, que ahí vas a las clases que realmente quieres ir. exacto. Si yo Exacto. quiero estudiar física cuántica y matemáticas aplicadas, pues voy a ir a matemáticas y a física. Si Francisco quiere aprender otro tipo de cosas, pues va a Francisco. Pero a ver, en México, yo digo, o sea, ese modelo de... Bueno, a ver, Jorge. Y es que también, o sea, por ejemplo, si yo, o sea, yo a veces, la verdad, es que hay materias que me dan hueva. Y pues lo hago porque tengo que. Pero no me dan ganas. Como y la perra termino no clase. aprendiendo nada. Es que, Esa es otra. Bueno, sí. es que yo, a mi Pero pensamiento... por ejemplo, en un taller que sí escogí el artes, donde aprendo acuarela, ahí sí me gusta y sí aprendo. Y te siento podría que ayudar aprendo. porque... Y yo creo que ese es donde, ahí en esa parte donde el gobierno debería de incitar, o yo qué sé, más a los estudiantes a querer aprender a superarse. pero también a los maestros. También a los maestros. O sea, ¿no? es como si Jorge nos va a resultar el próximo Picasso. ¿De qué le va a servir? Saber matemáticas aprender avanzadas. Matemáticas, güey. ¿Cómo o- sacar X? ¿Cómo sacar la hipotema? O también la tabla periódica. O sea, nos dicen, apréndete la tabla periódica de memoria. Claro, porque no tengo un teléfono que puedes cargar una imagen de la tabla periódica, revisarlo y A tan huevo, tan. y aparte como voy a ser químico, independientemente Ajá. de que a mí me guste la pintura, o sea, a Ah, huevo. claro. Como yo voy a aprender química, claro, me lo tengo O que sea, aprender de huevo. memoria.
¿Sabes? O sea, entiendo que puede ser un dato general, pero no lo veo obligatoriamente y necesariamente Bueno, que por tengas que ejemplo- aprendértelo de a huevo. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando, ¿no? Lo de la pandemia. Creo que un punto que sí estuvo bien del gobierno fue Seguir la hacerlo educación. por televisión. Porque usualmente, o por radio, usualmente todas las familias tienen una televisión. Y mínimo, aunque aprenden muy poquito, mínimo están aprendiendo. Y ese poquito puede que lo salve de algo. Y yo creo, o sea, por ejemplo, algo que había escuchado, ¿no? Que había leído. En Tabasco, más de 1000 niñas estuvieron embarazadas. Están violando a niñas en Tabasco. De menores de 18 años. Los 10 años los están violando. ¿Y cómo es posible que el gobierno, yo no veo que esté haciendo ahorita nada? No veo que esté en Porque sus casas intentándolas Pues, proteger. estamos en México, o sea, al gobierno no le importa. Al gobierno no le importa. Al gobierno no nada. le Sí, importa exacto. nada. Simplemente con ganar dinero no O hacen nada. robárselo. Sí, a Son huevo. los pendejos. Igual, por ejemplo, en los pueblos, o sea, si tú quieres tener relaciones sexuales y te quieres proteger, ¿cómo Es- una niña se va a proteger si no sabe que existe Ah, protección? sí, Si no le porque eso es enseñas. o sea, algo que está muy mal en México creo que en Latinoamérica, que la educación sexual es un albur. O sea, eso no se debería de hablar porque entonces las niñas y los Porque niños... sigue Ahí siendo un también. tema tabú. Y también hay papás que cuando ven eso se enojan así de, no, mis hijos no deberían ver eso, no. O No sea, están en esa edad Y de para ahí ver creo esas que ahí también viene cochinadas. la idea del aborto legal y seguro, porque hay muchas niñas que más que necesitan, o sea, por su misma salud, el aborto debería ser legal, porque si no las van a meter a la cárcel. O sea, imagínate, una Claro, niña y de... además, el chamaco, ¿qué vida va a tener? Ajá, qué güey? futuro. Por ejemplo, o sea, creo que no sé ustedes, pero escuché de que el aborto debería ser legal para las mujeres a las que violaron o que no usaron protección. Pero mira, por ejemplo, yo creo que Eso se me el hace una aborto mamada. debería de Yo ser creo- legal Para para todas. cualquiera. Ajá. Por el simple hecho de que, por ejemplo, supongamos, yo me Pero embarazo. es libertad. Por ejemplo, yo me embarazo a los 14 años, ¿no? Ahorita. Yo no estoy lista para tener un hijo. Yo no estoy lista para sufrir ese trauma de tener un hijo. O sea, yo no estoy lista para criar un hijo. Y yo no me quiero ir a la cárcel solamente porque yo sé que no le voy a dar una buena vida a ese bebé. Exacto, independientemente de tus traumas, imagínate los traumas del niño, tener una mamá de 14 años que no lo puede mantener, que no lo puede sacar adelante, que probablemente lo va a dejar O sea, botado. además, bueno, Eso decimos... causaría pobreza. Además decimos... Aparte, Bueno, Aparte, decimos, o sea, lo ponemos en adopción, ¿no? Yo lo doy en adopción porque sé que el sistema de adopción en México es una chingonería. Claro que Es la mamada. el año pasado, ¿sabes cuántos bebés se adoptaron? 1. Y siguen trámites hasta ahorita, siguen trámites. Ni siquiera se ha adoptado al 100%. Güey, A veces tarda 6 meses o más apenas hacer el papeleo, o el papeleo básico. para adoptar un bebé, que en mi opinión debería ser lo más fácil del mundo. Igual, por ejemplo, hay un lugar creo que es Tepito, que se llama la Casa de las Mercedes, que es un lugar hecho por puras chavas, por mujeres. La fundadora fue una prostituta que también prostituyó a sus hijas en la cárcel. Le llegó un momento de iluminación y creó una casa hogar para mujeres. ¿Cuántas niñas han llegado ahí? Han llegado niñas de 7 años que han matado gente ahí dentro. A la ¿En vez, serio? neta. No mames. ¿Por qué? Por su pinche educación. O sea, ¿qué tan jodido mentalmente debes de estar como para matar a tu hermano de 1 año? Uy, qué pedo. Eso sí, ya son problemas mentales Eso muy sí, fuertes. sí son pedos mentales. Güey, Sacarlos vivimos electrónicos. aquí, en esta sala, todos tenemos una buena vida. Tenemos privilegios. Tenemos Sí. privilegios. Y por eso yo creo que Simplemente este por podcast, tener un techo. espero ya tenemos que este privilegios. podcast llegue a personas, yo que sé, que se den una idea y puedan abrir su mente y puedan pensar de otra forma, porque lo que vivimos donde los adultos Sí, piensan que solo por ser adultos están bien cuando... Y que nosotros por ser jóvenes somos estúpidos. Ajá, nosotros estamos aprendiendo, nosotros estamos viendo la vida desde nuestra perspectiva y estamos viendo, nos estamos dando cuenta que vivimos en un lugar tan jodido Como México y que Latinoamérica. Incluso logramos decir más cosas que mucha gente adulta nos damos cuenta de cosas que ellos no, que ellos viven en una realidad en donde su trabajo se la viven ahí, llegan a su casa, tragan, cagan, Y a duermen. tomar por culo. Porque no tienen otra aspiración más en la vida que vivir. No y tiene ya. otra aspiración más que llegar a los 60 con un salario mínimo y Ajá. retirarse. Y ya. O y sea, ya. y aparte mierdero, que no se puede vivir bien con 20 pesos. O sea, Ah, sí, porque el gobierno piensa que con 170 pesos
una familia va a vivir bien, va a poderse alimentar. Claro que no, o sea, Claro, y aparte, A huevo, y con es que ese es un 160 pedo pesos. más grande 3 porque tacos. la verdad Huevo, no es tan sí. fácil subirlo, porque si el gobierno lo sube, no solo sube eso, también sí, suben pero los le precios están de pagando todo. a diputados que Pero le no pagan están millonadas haciendo. a diputados que no hacen Ni su ni puta madre, pero ganan un chingo. ¿Por Sí, qué? Porque ¿Quién por sabe? agarrarse Pero con ganan. él. Pero- Además, Por ser ellos. ponérselo Mira, y ya. algo que me molesta mucho de los diputados ahorita es que no hablan con argumentos, hablan con su pensamiento, y para ser tu diputado y dar tu punto de opinión tienes que basarte en argumentos. Y si se basaran todas las mujeres que están diputadas allá, se basaran en argumentos, el aborto ya sería legal. ¿Por Sí, qué? Pero no, la Solamente neta, los es Pero que- no, porque también, son unos idiotas. pendejos. O sea, agarran a cualquier pendejo que tenga cara bonita para un trajecito, que se vea bien en traje. Ah, no mames, te ves bien en traje. De Güey, gaso. vas a ser Vas a ser diputado, a diputado, huevo. güey. O también era familiar de otro diputado y por Güey, eso mira, lo agarran. no estoy generalizando todos los diputados, porque creo que hay veces Ah, diputados debe que haber sí uno. están intentando cambiar cosas Sí, que no se hay quieren, diputados buenos, pero así como Claro, hay diputados pero- buenos, Por hay ejemplo, diputados de la fregada. Y un chingo. no sé cómo se llama una diputada que vi en redes sociales, que no sé cómo se llama en TikTok, que empezó a hacer videos de cómo era la Cámara de Diputados y qué estaba pasando, ¿no? Y por ejemplo me enteré que una de las leyes que quieren hacer legales es bajarle los impuestos a las toallas femeninas, productos femeninos para las mujeres, porque pues tienes razón, ¿no? ¿Por qué tendríamos que Claro, pagar? porque son cosas necesarias. Ajá. Y además a veces son hasta más caras que cosas de hombres. Sí, y o sea, independientemente de eso, es necesario. O sea, el que tú quieras comprarte un calzón más cómodo, pues ya es un lujo. Ajá. Pero las mujeres menstruan cada 28 días de ley. Ese producto debería ser Y gratuito. hay veces, o sea, hay O veces... mínimo ser muy barato. O mínimo ser barato, ajá. Ajá. Pero no, o sea, ¿qué te gusta? ¿200 pesos? ¿Una caja así grande de toallas femeninas? O sea, la neta, O bueno, no mames. por ejemplo, los Provida, ¿no? Tienen a veces argumentos que son posiblemente válidos, pero mientras la educación sexual en México no sea hablada, no sea comunicada para todas las personas, no hay una solución tan viable. Por ejemplo, si tú vas a un pueblito, te apuesto que ni siquiera la mitad de esas niñas saben cómo cuidarse. No, O claro. no para embarazarse, sino para no contraer una enfermedad. Porque Ajá. también están las enfermedades. Y matan, o sea, por ejemplo, en Enfermedades que Cuetzala. muchas veces no conocen también. Exactamente, llegando a Cuetzala, mucha gente no conoce los condones. Por ejemplo, No saben qué es un condón y mucho menos van a saber cómo ponérselo y mucho menos saben que el pito tiene Y enfermedades. tampoco saben para qué exacto. y por ejemplo en nuestra escuela hay el plan de que van a Cuetzala, ¿no? Sí, sí, Y sí. ayuda y todo ese tipo de cosas. No Más les que habla- ayudar, aprendemos, porque nosotros tenemos una vista privilegiada, o sea, vivimos en privilegios porque Claro. tenemos una También casa. en la educación tenemos cosas para tomarla por internet. Muchos niños no. Y es más, Exacto. este mismo podcast lo estamos grabando en una laptop de igual y 30,000 pesos. O sea, las posibilidades económicas que tiene muy reducido bueno, la población, muy poca población tiene los lujos que deberían de ser como... Ya tener Lo tenis, mismo, ya claro. tener Ya tener tenis que tener sirvan es un lujo. Tener un pinche techo, aunque Ya sea de lámina, güey, Es un lujo. En Exacto. Latinoamérica es comer, es un lujo, comer. Por ejemplo, Lo que Tres sea. comidas al día ya son un lujo. O sea, Sí, ya sos rico. cosas que por ejemplo en Europa dices son de pobre, aquí en México dices que pinche rico. Qué pinche vida tienes, o sea. Exacto, o sea, Sí. la neta Latinoamérica o en especial en este momento México me da un chingo de pena, la neta. Amo mi cultura, amo mi país, porque es un país que tiene una cultura hermosa. Es un Pero país a muy veces la chingón. neta me caga estar en México porque aunque las es mismas como... personas, o sea, nosotros como mismas personas nos tiramos en vez de apoyarnos. Por ejemplo, lo de siempre desde pequeños, no sé si siempre nos han dicho este ejemplo de los cangrejos, ¿no? De las cajas de Sí. los cangrejos estadounidenses y los cangrejos mexicanos, ¿no? Que dice el señor a su hijo, tapa los cangrejos estadounidenses, y le dice el hijo, ¿por qué no el de los mexicanos? Dice, porque los mexicanos se tiran entre sí y no van a dejar que nadie salga. Y tienen razón, o sea, hay muchas personas que prefieren salirse del país para ver otra nueva vida porque saben que aquí no lo van a lograr. Como por ejemplo Sí. en mi caso, o sea, yo la neta no pienso vivir en México cuando sea mayor de edad. Yo solo quiero terminar la universidad y irme para Inglaterra o para otro país que esté mejor. No porque, o sea, no odio México, lo quiero, pero
hay muchas cosas que yo quiero estudiar que no voy a poder hacer aquí. Siendo sinceros, si quitáramos el gobierno de ¿De mierda cagada? que hay, las personas con mentalidad de cagada, México es un país hermoso, tiene muchísima biodiversidad cultural, Y aparte- tiene muchísimos paisajes bonitos, es un lugar turístico cabrón, tiene muchísimas cosas, la cultura es increíble. Y aparte, no solo eso, sino que además es posible porque tiene un buen de recursos naturales. Hay oro, hay petróleo, hay plata. En México creo que está el 10% de animales y de plantas. y De un montón biodiversidad de- mundial. 10%. Miren, yo en no- México. O sea, si lo ves mundialmente es un chingo. Mira, Francisco, Claro, yo sí. no pienso como tú, yo no me quiero ir de México. Yo espero que nosotros como esta generación lo arreglemos porque obviamente los millennials no pudieron. Yo espero que nosotros lo hagamos, que cambiemos México, que cambiemos el mundo porque yo no quiero crecer con el miedo de que me vayan a violar, que no regrese, que mi mamá no regrese. Yo no quiero crecer en un mundo donde mi hermano puede ser violado. Yo no quiero crecer en un mundo donde a mi papá lo puedan asaltar. Yo no quiero crecer en este mundo donde es una porquería, Bueno, en sinceramente. este continente. En este continente y Igual, no, por porque- ejemplo, en mis planes no estaba irme de México, yo planeo estudiar en México, porque realmente creo que tiene muchísimo que dar México. O sea, Es que, o sea, entiendo ese punto. Respeto su punto un montón. Está bien. Pero a mí, la neta, ya me harta todos los días pensar. ¿Y mi mamá? ¿Y mi papá? Si no los mira, vuelvo en a vez de ver. pensar así, mejor hay que cambiarlo, hay que apoyar. Por Pero ejemplo, el problema es que. Lluvia y yo, ¿no? Fuimos a la marcha feminista y hay tantas notas amarillistas en las noticias que dices, nosotras fuimos a la marcha y en ningún momento yo me sentí con miedo de que me fueran las mismas feministas a hacerme daño. Me dio más miedo que los mismos policías me hicieran daño a mí. de hecho, o sea, la parte en la que fueron cantando lo de me cuidan mis amigas, señora policía, empezó una chava que seguramente te apuesto lo que quieras, un policía la abusó. Por eso la empezó. Y muchas mujeres no la cantaron por miedo. Al inicio estábamos zurradas de cantarlo. Imagínate pasar diciéndole su verdad a un güey con armas. Pues claro. Pero Obviamente es está armas muy de valor, cabrón. o sea. Pero y- después de un momento dices. Pues lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Por y, o mi sea, derecho a vivir. Fue impresionante Vivir. ver el primer contingente que pasó, que fueron familiares de las violadas. Fue un cambio de color radical. O por De ejemplo, negro rojo pasamos a morado. El negro rojo de puros familiares de gente, bueno, de mujeres que fueron violadas, que fueron asesinadas, víctimas de feminicidio, cosas y cabronas que ves aparte ahí. vivimos en un lugar tan ignorante que piensen que un monumento tiene más valor que esas mujeres que son violadas y que o muertas, o sea que por ejemplo a una mujer violada no le puedes decir, ay, te doy este dinero para que vayas al psicólogo y te arregles. Eso no funciona así. Pero un monumento lo puedes limpiar, pero a una mujer no. O sea, una mujer se va a quedar con eso. Nunca le vas a quitar el trauma a una mujer. Puede ir al psicólogo las veces que quiera, pero. Yo creo que ya hay que empezar a hablar de... Y sí, o sea, en México también matan a chingos de mujeres y todo eso, pero ahorita, por ejemplo, en Colombia están haciendo masacres, o sea, están muriendo miles de personas en Colombia. Vaya, Y- qué raro. Latinoamérica muriendo personas. Eso no se ve todos Eso los nunca días, pasa, para claro nada. que no. Y por ejemplo, en Estados Unidos, Ah, las matanzas estudiantiles. Cañón. Pero allá es, O allá sea- es otro pedo. O sea, güey, Ahí podríamos Ahí es hablar como- de la, Ahí de, es de la como, educación, hola, sistemas hijo, ¿cómo educativos. te fue en la escuela? Pues bien, pues bien, dos nomás mataron a balaceras. 3. Tres No les kills, fue nada tan mal. bien. Pero a ver, Nomás se Es sacaron que uno a uno. ese problema está arraigado a un. O sea, pero no más pasa en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos son las más fuertes, pero en Latinoamérica o en México las matanzas estudiantiles son. Sí, también otro pedo. claro, pero en completamente. Estados Unidos compraron armas de lo más Es que en normal. Estados Unidos hay un Pero en pedo de México, o sea, armas. pero en Latinoamérica también puedes conseguir un arma fácilmente. Mercado negro, pero es Claro. fácil. Pero, Pero es no más es tanto como en complicado. Estados O sea, en Unidos. Estados Unidos voy al Walmart, güey, O sea, en dame un plan- arma. ¿Cuál señor? ¿Una escopeta? Sí, esa está chida. Claro, o sea, ¿Cuántas aquí es puertas me fácil. llevo? Aquí es fácil, pero o sea, sí tienes que hacer pedos no tan legales. Allá Ajá, es allá es completamente legal. Vas a tiendas, escoges la que quieras, le pones accesorios. Sí, así, a la A su chingada. puto O el videojuego. caso de Dylan. Ah, de Columbine, De de Dylan, Columbine, de Dylan sí, Clemente, de sí. la masacre de O sea, Columbine. ellos prepararon toda una masacre. Querían matar a 400 personas. No lo Poniendo lograron, balas
bombas. Incluso, Armaron bombas, tenían afortunadamente no explotaron algunas bombas. Por eso- Imagínate el desmadre. Por eso fueron directamente a las cocinas, porque como no explotaron, pues decidieron Yo ir creo que allá. todo eso directo. está hecho por la educación, porque Obviamente. Porque, bueno, no nada más educación, pero, o sea, tiene que ver. Por ejemplo, les hacían un chingo de bullying. O sea, los profesores sabían que los molestaban y no Porque- hacían nada. algo que pasa mucho en internet o en las mismas personas, los maestros dicen, no, claro que en mi escuela no hacen bullying, eso no existe. Pero esos son pendejos. O sea, Hey, pendejos, ¿no? en muchas escuelas hacen bullying y nada más lo hacen a la izquierda como si no importara. Nada o sea, más lo que les conviene, o sea. Pero, o sea, hay una cosa bullying y otra cosa molestar entre amigos. Por ejemplo, yo soy gordito, pero ustedes me molestan, pero pues no Claro, tanto pedo. te Pero hay molestamos. otra cosa bullying que, o sea, si me golpearan, si se burlaran de mí todo el tiempo, eso sí ya es bullying, Pues sí, de pero verdad. es que tú eres el Además la educación, yo te apuesto, o sea, sí, las personas no es la escuela, es las personas las que tienen que intentar cambiar. Claro que no, o sea, también El sistema los- educativo. los- en El sí sistema es una educativo- a los mierda. maestros les deberían de pagar más, claro, a los que trabajan y los que están ahí todo el tiempo, porque son los que están creando a los profesionistas, están creando a todas las Pero Claro, además deberían pero mejorar la forma de El trabajo de un educar. maestro es muy importante. Porque, O a ver, sea, güey, vivimos en un mundo en el que le pagan más a un cabrón que patea una pelota que a ¿Qué? un profesor. Y le pagan, ¿qué te gusta? ¿100 veces más? No, Ni no, siquiera no. 100 Bueno. más. Deja de o eso. 1000 veces Bueno, más. pero ahí también es que ese vato genera un chingo de dinero. ajá. Güey, pero ese vato nada más lo que. ¿Qué hace, güey? Correr de un lado a otro pateando una pelota. Pero lo hace bien. O sea, no se pueden Ponte una comparar, puta pero se pelota. entiende el punto. Saben de que una persona que educa gane muchísimo menos que una persona que juega un deporte. Una Claro. mamada. Pero aún así, o sea, por ejemplo, el sistema educativo en las escuelas públicas o en general, ¿qué es? Llega el profesor, escribe cosas en el pizarrón, copien, está bien, Y ya, se pues, chingó. Porque Y se ahí sí chingó. nos estamos dando cuenta que ya no estamos aprendiendo, estamos estamos aprobando. copiando. Lo que hacemos es copiar, entregar, está mal, lo repites, está bien, ya no importa. Pero, por Realmente no ejemplo, estamos aprendiendo, no sí. los incitan a estudiar, Entonces- a aprender, a enseñar. Sí, sin embargo, también hay escuelas en las que sí lo hacen. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo en clase de matemáticas, no sé tú. Pero date Sí, o cuenta sea- que nosotros estamos siendo privilegiados porque vamos a escuela privada. O Sí, sea, obviamente, o sea, también la diferencia de una escuela privada a una escuela pública es horrible. O sea, güey, ¿cuántos estereotipos se tienen de las escuelas Pública. públicas? El CONALEP, Cuando no, Pero- sí, güey, ahí no sales licenciado, sales embarazada. aunque no todas las escuelas privadas o todas las escuelas públicas son así, la mayoría de escuelas públicas Güey, están te voy así. a Y hay poner un privadas que ejemplo. son horribles. Cuando salimos de excursión al museo de, creo que fue Historia. Sí, al museo de historia. Sí, ¿verdad? Bueno, había una escuela pública. ¿Cómo eran las niñas de escuela pública? Maquilladas a montón. Nacas Sí, qué pedo. hasta donde se podía. Ya. Y sí se veía la diferencia cultural en una persona. bueno, yo ahí sí desacuerdo contigo totalmente. No creo que no sean nacas por quererse maquillar, nada de eso. Ni no creo que sean nacas, solamente creo que Pero existen, No pero existen digo que- maneras y formas de No digo maquillaje. que sean nacas Ahora por soy hombre, maquillarse. tampoco puedo opinar mucho. Cualquier pero... mujeres se maquillan para verse bonitas. Lo que yo digo, la manera en la que expresa de decir que eran nacas, es que su gusto popular y vulgar, que se quieren creer las que saben todo, las que son chingoncísimas, cuando ni 2 más 2 saben. Y no es su culpa, es culpa de las personas que las educan. Las están educando diciéndoles, bueno, pues mija, mientras te veas bonita, todo está bien. Te coges a un narco, tienes dinero, ¿qué más puedes Pero pedir? hay también, o sea, por ejemplo, nosotros estamos abiertos a internet, nosotros tenemos, podemos, ok, tal vez nos distraemos un poco con redes sociales, pero también podemos investigar acerca de No, temas educativos, pero, por ejemplo- por cómo mejorarlos, por qué está mal, el gobierno que hace o que no algo que hace. se agradezco de nuestra generación es que gracias a las redes sociales nos podemos enterar de todo en chinga. En segundos. Por ejemplo, lo de la protesta feminista se lo dijeron creo que el 20 y el 27 ya todos estaban ahí. O sea, había un chingo de mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos, las protestas para los derechos de las personas de Black Lives Matter. Tienes razón, o sea, gracias a las redes sociales muchísimas personas se enteraron. Y algo que dijo Will Smith, que dice, racism is not getting worse, it's getting filmed, que es, el racismo no está empeorando, se está filmando. Y tienes razón, o sea, el racismo siempre ha existido y siempre ha estado, solamente Claro, y que siempre he estado muy ahora bien. sí se está difundiendo. Por ejemplo, Incluso antes estaba más cabrón, nada más por tener
ejemplo, Estados Unidos es de los países más racistas en el mundo, pero México o Latinoamérica no se queda para También nada tenemos atrás. un racismo interno, por ejemplo, somos racistas con nuestras mismas personas. O sea, por ejemplo, si tú eres mexicano y ves a un mexicano que puede que no sea del mismo test que tú, por ese mismo motivo ya piensas que es de un nivel socioeconómico menor. Por ejemplo, si tú y una chica más morena o de tez más morena van al mismo trabajo, las dos estudiaron lo mismo, pero si tú, como te ves más blanca, tienes más probabilidades de que te acepten en el trabajo. Eso está comprobado estadísticamente. En México, si eres más blanco, tienes más oportunidades de conseguir un Y yo trabajo. creo que en todos los países, por ejemplo, Que eso también es un problema de cultura y educación. Sí, De o sea, que blanco es bueno, negro es malo. Sí, por... Sí, pues es que. pero eso no es así. O sea, todo el mundo debería ser tratado igual y con dignidad. Por ejemplo, O sea, en México. en Estados nos Unidos, perdemos nuestras raíces, o sea, nos gusta criticar y terminar jodiendo a los que estaban en esta tierra primero, a los indígenas. indígenas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahora usan el término All Lives Matter. Y digo, si todas las vidas importan, entonces ¿por qué estás olvidando los de los negros? ¿Por O qué de no los estás? indios. Ajá. Ah, claro, los indios en Estados Unidos. Ellos son los Están en verdaderos parques americanos. Se les naturales. robó su tierra y de todos modos piensen que La gente blanca, como por ejemplo, no sé, Donald Trump o los que siguen dicen, nosotros somos los verdaderos americanos. ¿Y cómo Cuando los dicen? verdaderos americanos son los indios. o cuando dicen go back to your country, o sea, es nuestro país, de todos modos nos robaron Texas, o sea, Y de todos modos, Bueno, ese ni es prácticamente su no país. lo robaron, Es su pero tienes un punto. Santana estaba pendejo. Pero también, por ejemplo, aquí en México no podría ser, o sea, no podría ser lo mismo, pero realmente los indios, o bueno, la gente de esa cultura, bueno, de las culturas de México, son los verdaderos mexicanos, se podrían decir. Los Sí. indígenas, o sea, Los estuvieron indígenas. aquí primero, de ahí nació la cultura, y su cultura es una cosa puta Sí, espectacular. la cultura está bien Después chida. yo el- creo los que españoles, del mestizos, único después- país que no tengo nada malo que hablar es de Canadá. Eso sí, güey, en Canadá dejas la puerta abierta, sin pedos, que tus niños salgan, no los matan, Con no el los simple violan, hecho- no roban. O puede que sí, pero con el simple hecho del coronavirus. ¿Cuántos casos han habido en el Canadá? Mínimos, o sea, Los casos han sido bajísimos. Y en Estados Unidos creo que son 200,000 En Estados y en Unidos México va ya van al 70,000. con la misma educación, por ejemplo, en la educación en Canadá son 4 horas según yo, y te enseñan de verdad, o sea, sí aprendes, y aquí 8 horas. Es son que aquí, 8 horas es que las aquí en nos México, aventamos. a ver, ¿qué se hace en una escuela pública o qué se hace en una escuela en general? Copiar libros, ver textos, pero no aprendemos, simplemente Y también vemos libros y libros nos y textos están y aprender. educando para Y de pensar aprender. que podemos cambiar el mundo, pero no tomamos acciones. Por ejemplo, cuando se quemó al Amazonas allá en Brasil, o sea, se difundió por internet, miles de personas por internet decían, ay, sí, hay que salvar el Amazonas y que no sé qué tanto. Dime si hicieron algo. Nada más posteaban en Güey, daban Instagram. Un retweets. retweet o un like Y no ya va a sentía- salvar el porque Amazonas. Ya mira, sentía salvadores. del Black mundo. Lives huevo. Matter, las feministas, Como la gente que, Ajá, la que decía, naturaleza, Black Lives Matter, apoyo y proteger- solo poner una foto negra. proteger a los Claro. animales Exactamente. Sí, no es un claro. trend, o sea, debería de ser algo que por ti mismo y por tu misma moral deberías intentar defenderlo. Entonces nos está nosotros criando con la idea de que nada más hablemos pero no tomemos acciones. Por ejemplo, algo que sí está haciendo el gobierno, que sí se lo agradezco, es que, por ejemplo, está regalando boilers que son con paneles solares para que sea uno más efectivo y más Sí, ya en muchos lugares se ven de esos calentadores solares que, o sea, están chidos, pero, por ejemplo, o sea, esos paneles sí están muy bien, pero los que no están como tan chidos son los solares que son para electricidad, porque sí, como que son buenos, pues, pero no tanto, porque, o sea, los tienes que tener un chingo de tiempo para que logren, realmente, pues, compensar lo que contaminan al crearse, porque contaminan un buen y aparte ocupan un chingo de espacio para producir poquito. Sí, completamente de acuerdo. O sea, no son tan útiles. O sea, lo ves como paneles solares, salvaremos al mundo. Y en realidad es como de, Claro, Yo aparte creo- contaminan un un chingo mínimo. cuando los hacen. que es algo, pero Yo creo que es donde tenemos que tomar acciones nosotros como adolescentes, no gastar tanta agua y todo eso. Y también
terraplanistas evidencias son hay. pendejos. Directamente. Bueno, es que, Oh, o sea, es que ellos no son confían en el súper- gobierno, ajá, ni o sea, en la NASA, ni nada. Pues mira, no los culpo. ¿Cómo confiar en un gobierno de mierda que te tiene Bueno, engañado eso todo también. el tiempo? Obvio, No, yo no defiendo a los terraplanistas porque sí se me hace una pendejada. ¿Cuántas fotos hay de Pero literalmente no la pueden Tierra plana? confiar mucho en el Pero gobierno. igual, o sea, sí No tienen de, un no de punto, Latinoamérica, o sea, también de Estados Unidos, sí, no se les puede cabrón, confiar cabrón, tampoco. cabrón, o O sea, sea, Sí. Güey, el simple hecho de la lista que sacó Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era amigo de Trump y sacaron varias demandas que tiene Donald Trump por abuso sexual. Es que también O no también puedes Estados confiar Unidos, mucho en el ¿cuántos gobierno casos porque hay de- un chingo de mentiras. O sea, por ejemplo, y es que, por ejemplo, o sea, sí hay, o sea, por ejemplo, bueno, esto ya se ve un poco, pero es un ejemplo. Lo que pasó en Chernobyl realmente son pedos de mentiras, o sea, puras mentiras y robos de dinero de la URSS. O sea, la neta, es por eso que, o sea, los terraplanistas tienen cierto sentido en que no confían en el gobierno. No se le puede confiar al gobierno. No se le puede confiar muchas cosas al gobierno. Algo Aunque sí se que- me hace una pendeja. Algo que sí estoy como no sé si estoy en acuerdo, o sea, sí estoy en acuerdo que la educación a veces sí nos ayuda, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? A reciclar las 3 R's, por ejemplo, las vaquitas marinas, ¿no? Que sí se está haciendo un cambio, estamos intentando contaminar menos, pero la contaminación pues, siempre va a seguir y, o sea, Aparte, decidimos grabar este primer episodio del podcast un 2 de octubre porque se conmemoran 52 años de la matanza de Tlatelolco y es una fecha bastante importante. ¿qué pasó aquí en México? Que creemos que sin esa protesta que hubo, ahorita nosotros no podremos ser capaces de hablar sí, en un podcast y de expresarnos. Y pues sí, agradecemos que nos hayan escuchado en este podcast. Es el primer podcast de, pues esperamos muchos otros. Nos llamamos We Are Fucked o Estamos Jodidos. Estamos jodidos, tío. Y pues vamos a tener muchísimos más podcasts y si quieren seguir discutiendo con nosotros y aprendiendo, aunque sea poquito, pues bienvenidos. Apóyennos, cracks. Este podcast se irá subiendo más o menos cada 2 semanas los viernes. No prometemos No nada, prometemos pero mucho, pero haremos un esfuerzo por cumplir haremos el eso. intento. Muchas gracias por escucharnos y Adiós, máquinas. hasta la próxima.